Estamos en la serie de programas Barra UNAM. En esta ocasión vamos a abordar el tema cómo interactúan los seres vivos con su ambiente. Para abordar esta interesante temática contamos con la presencia de la maestra Beatriz Cuenca. Ella es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, tiene la licenciatura en Biología por parte de la ENEP Iztacala de la UNAM y es candidata a la maestría por parte de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, José. Esto de la interacción de los seres vivos con su ambiente nos lleva al concepto de ecosistema. ¿Podría usted darnos una explicación sobre este concepto? Claro que sí. Desde principios de siglo, diversos autores intentaron explicar el término ecosistema. A continuación presentaremos unas láminas en donde están algunas de las diversas definiciones que se han dado sobre el término. El término ecosistema es un término nuevo. Ya desde aproximadamente 1915 y algunos otros años, diversos naturalistas como Clemens, por ejemplo, consideraban que el ecosistema era un superorganismo y que ese superorganismo estaba a su vez integrado por plantas y animales que interactuaban formando una relación dinámica. Posteriormente, algunos otros autores como Tisdale y como Lindemann, ¿sí?, propusieron una nueva definición. Cada una de estas nuevas definiciones iban retomando lo que ya se había contemplado anteriormente. Para Townsley, las comunidades bióticas constituyen una unidad integral junto con el ambiente físico. Finalmente, en 1942, Lindemann propone que un ecosistema es un sistema compuesto de procesos físicos, químicos y biológicos que operan como parte de una unidad espaciotemporal. Como quiera que esto sea, esta definición es una definición dinámica. Aquí vemos en esta lámina los diversos elementos que forman parte del ecosistema. La parte física o ambiental, formada por ejemplo por el agua y el suelo, y la parte biológica, que está formada por los diferentes animales. ¿Sí? Este es lo que se conoce como ecosistema. Maestra, ¿existe alguna clasificación de ecosistemas o hay varios tipos de ecosistemas? Sí, y esto también es algo nuevo, porque originalmente cuando los naturalistas hablaban de ecosistema se referían a un sistema natural. Pero como vamos a ver a continuación, posteriormente el impacto que el hombre tiene sobre la naturaleza hizo que se creara una nueva clasificación. Vamos a ver a continuación que en la actualidad nosotros clasificamos a los ecosistemas de dos diversas maneras. En primer lugar, de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, hablamos de ecosistemas naturales cuando son producto de la evolución del planeta. Estos eran los que los naturalistas conocieron, pero posteriormente el impacto del hombre sobre estos ecosistemas hizo que ahora conozcamos ecosistemas artificiales, que son los creados por el hombre, y así tenemos, por ejemplo, a las ciudades, a los parques, ¿sí?, o hasta un acuario que podría ser un ecosistema. Nosotros vamos a ver a continuación unas imágenes en donde se muestran esto que yo acabo de mencionar. Esto que vemos aquí es precisamente un ejemplo de ecosistema natural, los que conocemos normalmente como los bosques, las tundras y los desiertos, y como ya mencioné, enseguida está la ciudad, que es el ejemplo típico de un ecosistema artificial. Esa es una de las primeras formas en que se clasifican a los ecosistemas. Pero existe otra clasificación, y esta es de acuerdo al sustrato en donde está soportado ese ecosistema. Y de acuerdo al sustrato tenemos la categoría de terrestres, que son, como ya habíamos mencionado, los bosques, los desiertos, las selvas, es decir, en donde la corteza terrestre es el sustrato de estos ecosistemas. Pero también tenemos ecosistemas acuáticos, en donde hablamos de ríos, lagos, océanos y mares. Y finalmente, el último tipo de ecosistema, de acuerdo al sustrato, es el ecosistema atmosférico. Y este es muy nuevo, porque este se descubrió gracias al descubrimiento de los microorganismos. En los ecosistemas atmosféricos, es decir, en la atmósfera, encontramos también organismos, principalmente bacterias, algas y algunas esporas de hongos. Y ahí vamos a ver algunas imágenes de estos ecosistemas. Estos son ecosistemas cuyo sustrato es la corteza terrestre, el suelo.
Después tenemos el ecosistema acuático, en donde nosotros podemos observar que estos ecosistemas acuáticos son muy productivos. Ahí nosotros encontramos una gran diversidad de organismos y nosotros podemos hablar de un ecosistema acuático desde la playa hasta las zonas abisales de las profundidades del mar, en donde encontramos una gran cantidad de organismos que interactúan en esos ecosistemas. Y finalmente, bueno, ya mencionaba la atmósfera, sobre todo la capa baja de la atmósfera, en donde encontramos microorganismos. Estos son los tipos de ecosistemas que hasta el momento son reconocidos. Qué interesante ver los tipos de ecosistemas, maestra. Yo creo que nos serviría a todos nosotros si nos abundara más acerca de los componentes que integran un ecosistema y así comprender más todavía este concepto. Sí, claro que sí. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema y decimos que es terrestre, acuático o que es artificial o natural, también debemos reconocer que independientemente del tipo de ecosistema, todos los ecosistemas están compuestos de los mismos elementos. Y esos elementos son los componentes abióticos, que significa sin vida, y estos componentes abióticos se clasifican a su vez en componentes abióticos físicos y componentes abióticos químicos. Esto es lo que en general nosotros conocemos como el ambiente o el medio ambiente. Y el otro componente son los componentes bióticos, que en general conocemos como comunidades biológicas. Entonces, no importa de qué tipo de ecosistema hablemos, todos van a tener estos componentes. Y claro que cada uno de estos componentes a su vez va a tener características muy particulares de acuerdo al tipo de ecosistema que nosotros estemos hablando. Entonces, como ya mencioné, vamos a iniciar con los componentes abióticos físicos. Y estos componentes abióticos físicos, si nosotros nos imaginamos al planeta Tierra, vamos a ir desde afuera hacia adentro de este planeta, y el primer componente abiótico físico que nosotros tenemos es la atmósfera. La atmósfera, que es esa capa de gases que rodea al planeta Tierra y que, lejos de ser una capa inerte, es una capa que está formada a su vez por varias subcapas. En la troposfera, que es la parte más baja, es donde nosotros encontramos a los microorganismos. En la estratosfera, la mesósfera y la termósfera es donde ocurren principalmente los efectos climáticos. Después nosotros avanzamos y vamos a llegar a la hidrosfera, que es esa capa de agua que se presenta en diferentes estados físicos. Nosotros podemos encontrarla en estado líquido, formando ríos, lagos, lagunas, como ya mencioné, y también la podemos encontrar en estado sólido, formando los grandes témpanos de hielo o incluso formando el granizo, ¿sí?, y la nieve que existe en algunos lugares. Y finalmente tenemos a la litosfera, que es de la corteza terrestre hacia dentro del planeta. Y esta litosfera está formada entonces por la corteza terrestre, por un manto y por un núcleo que es semisólido. Todos estos componentes son algunos de los que están formando parte de cualquier ecosistema. Ahí tenemos a la hidrosfera, por ejemplo, que es, en este caso es un ejemplo de líquido. Después, otro de los elementos que están formando parte, ya mencioné, es la atmósfera, y esta atmósfera es una capa en donde ocurren una gran cantidad de reacciones químicas y de reacciones físicas. Otro de los elementos físicos del ecosistema es, por ejemplo, la radiación solar. La radiación solar es uno de los elementos físicos más importantes, porque gracias a esa radiación solar es que existe la vida en el planeta. La radiación solar que nosotros conocemos, bueno, sabemos que puede ser rayos ultravioleta, que son dañinos, pueden ser rayos infrarrojos, que son los que producen el calentamiento de la Tierra, pero la parte importante de la radiación es lo que conocemos como espectro de luz visible. Este espectro de luz visible es sumamente importante porque gracias a esa franja de radiación es que las plantas pueden realizar fotosíntesis, y de esa manera van a pasar al resto de los componentes bióticos del ecosistema. Entonces, la radiación es muy importante, como ya lo mencioné. Otro de los componentes es el clima. El clima, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, se muestra cómo es que llegan los rayos del sol al planeta. Y esta inclinación de los rayos del sol al planeta es lo que nos va a establecer las diferentes estaciones del año, por ejemplo, y la noche y el día.
Por eso es que nosotros podemos encontrar diferentes ecosistemas de acuerdo a cómo llegan esas radiaciones. Y mencionaba yo que otro componente es el clima. El clima a su vez está formado por diversos elementos. Aquí tenemos a los vientos. Los vientos que se refieren al movimiento de las capas de gases de la atmósfera. Estos gases de la atmósfera, cuando son movidos, cuando tienen movimiento, se dice que son los vientos. Y aquí en este esquema lo que estamos viendo es cómo se distribuyen los vientos también en el planeta. Estos vientos, junto con la radiación y la precipitación, que se refiere a la caída de agua sobre el planeta, de la cual la precipitación pluvial o lluvia es la que conocemos mayormente, es lo que nos va a formar el clima o los climas del mundo. Existe toda una clasificación de los climas y así nosotros podemos decir si un ecosistema es cálido seco o si es cálido lluvioso o si es frío húmedo, etcétera, etcétera. Entonces el clima es otro componente importante. Aquí tenemos en el mapa una muestra de cómo es que se distribuyen los climas en el mundo. Nosotros podemos ver que en las franjas que quedan en los polos se ubican los climas fríos, en las capas posteriores a los polos los climas templados y en la zona del medio, en donde queda la línea del Ecuador, están los climas tropicales. Entonces, esta es una forma en cómo se distribuyen los climas en el mundo y también se distribuyen de diferente manera la precipitación. Y la precipitación, que como ya mencioné es la lluvia, se distribuye de manera diferente de acuerdo, por ejemplo, al relieve, de acuerdo a si hay vientos, de acuerdo a otra serie de factores, también como la radiación. Entonces aquí vemos en el mapa cómo es que se distribuyen las lluvias o precipitaciones en el mundo. Y bueno, no es raro que la lluvia sea más abundante en las zonas tropicales y menos abundante conforme nos vamos acercando a los polos. Entonces, este clima es un elemento muy importante y también está formado por la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce la capa de gases sobre el planeta, y por la altitud, que se refiere a la altura sobre el nivel del mar. Otro componente importante abiótico se refiere a los componentes abióticos químicos del ecosistema. Estos componentes abióticos químicos son todas aquellas reacciones químicas que se llevan a cabo en un ecosistema. Y dentro de esas reacciones químicas nosotros tenemos a la fotosíntesis, que es la principal reacción, tenemos a la quimiosíntesis, que es la acción de las bacterias principalmente y de los hongos sobre las rocas, tenemos la respiración, que puede ser respiración aerobia y respiración anaerobia, y tenemos la solubilización, que también se lleva a cabo principalmente a nivel del sustrato. Todos estos elementos forman el ambiente y son importantísimos para determinar la distribución y la abundancia de los otros factores que vamos a ver posteriormente. Estos mismos elementos físicos que yo ya mencioné, si nosotros tomamos un ejemplo de un ecosistema nada más y queremos conocer cómo son estos elementos, podemos incluso llegar a medirlos. O sea, no solamente es que se describen de manera cualitativa, nosotros podemos medir, por ejemplo, la radiación con un fotómetro. Con un fotómetro podemos medir la cantidad de luz que llega a un determinado lugar y podemos establecer diferenciaciones, ¿sí? Con un pluviómetro podemos medir la cantidad de lluvia que llega a un lugar o que cae en un lugar determinado. Con un higrómetro podemos medir la humedad relativa. Y en la medida en que nosotros conozcamos todos estos factores físicos, podemos entender de qué manera ellos van a influir directamente sobre el resto de los elementos. Y aquí es importante, Jorge, mencionarte que hay dos factores abióticos físicos que son muy, muy importantes: la presión atmosférica y la altitud. Estos dos factores tienen una relación directamente proporcional. A mayor altitud, menor presión. Y esto es importante porque tiene que ver con la distribución de lluvias, con la distribución de vientos, pero también tiene que ver con cómo tú o yo o cualquier otro ser vivo reacciona ante esto.
Por esta razón, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una playa y hacemos un viaje que implique subir en altitud, ¿sí?, nosotros vamos sintiendo que nos cansamos o que tenemos problemas respiratorios porque hay menor cantidad de oxígeno disponible. Entonces, estos dos factores son muy importantes. De la misma manera, si nosotros sacamos un pez de las profundidades del mar, este pez cuando lo sacamos se va a desinflar. ¿Y por qué se va a desinflar? Porque se descompresiona, ¿sí? Entonces, estos dos elementos son muy importantes, muy importantes, y tienen que ver no solamente con la distribución, sino también con el desarrollo de uno mismo como ser vivo, ¿sí? Tienen influencia directa sobre los sistemas circulatorios y respiratorios de cualquier ser vivo. Bueno, aparte entonces de los componentes abióticos, tanto físicos como químicos, también podríamos entonces extendernos hacia la concepción de los componentes bióticos. Claro. ¿Podrías decir de eso? Los componentes bióticos del ecosistema son precisamente ese otro elemento que va a complementar. El ambiente físico no es solamente un ambiente aislado, va a estar acompañado, digamos, por aquellos actores que nosotros denominamos los elementos bióticos, y biótico significa vivo, eso significa biótico. Entonces, dentro de los factores bióticos tenemos dos grandes grupos. Primero, los microorganismos, y dentro de estos microorganismos tenemos, por ejemplo, a las bacterias y los hongos, y también tenemos a las algas y a los protozoarios. ¿En dónde encontraríamos a estos microorganismos? Bueno, principalmente en el suelo, pero también podríamos encontrarlo en la atmósfera. Entonces, estos microorganismos son muy importantes porque su número en comparación con los otros organismos es muy alto. Nosotros podemos tener contabilidades de bacterias, hongos, algas y protozoarios en millones de organismos. Y el papel que ellos juegan en el ecosistema es muy importante, muy importante. El otro grupo de factores bióticos es precisamente el grupo de los macroorganismos. Macroorganismos que quiere decir que se pueden ver a simple vista. Entonces, dentro de los macroorganismos tenemos, bueno, desde roedores hasta grandes mamíferos como las ballenas, ¿sí? Estos macroorganismos son la parte visible e interactúan mucho con los microorganismos, ¿sí? Entonces, estos dos conjuntos de macro y de microorganismos forman el componente biótico del ecosistema. Pero estos componentes no están arreglados de manera azarosa. En un ecosistema nosotros encontramos que los componentes bióticos se van a agrupar en grandes comunidades, y que estas comunidades a su vez van a estar formadas por diversas poblaciones. E incluso nosotros podemos ver que de esas poblaciones podemos tomar ejemplos de individuos en particular, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando nosotros queramos conocer un ecosistema, abordemos ambos componentes, el componente abiótico y el componente biótico. En la medida en que nosotros podamos determinar estos componentes en un ecosistema y sepamos cómo es que actúan, en esa medida podemos hacer un uso más racional tanto del ambiente como un respeto mayor hacia las diversas especies y comunidades que existen en un ecosistema. Bueno, veo que este tema es muy interesante, no solo para los especialistas en biología, sino también para los que no somos especialistas en el área de esta temática. Yo quisiera saber cuál es tu opinión acerca de cómo podría entender el ciudadano común la importancia de los ecosistemas para así orientar su vida personal, la vida social de alguien que no es solamente interesado en el área biológica, sino en su vida personal. Y qué bueno que me lo preguntas, porque cuando la ecología nace como una rama de la biología. En la actualidad, la ecología es una ciencia interdisciplinaria y es abordada tanto por un economista como un sociólogo, pero más importante, debe ser abordada por el ciudadano común. Si el ciudadano entiende que él es un ser vivo y que forma parte de un sistema que se conoce como ecosistema, y en este caso sería un ecosistema artificial, y sí es importante que sepa que es un ecosistema artificial, porque no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en el campo, ¿sí? Entonces, en la medida en que esta persona entienda su papel con el ambiente,
y entienda cómo es que todo lo que él hace va a tener repercusión en el ambiente y a su vez esa modificación en el ambiente va a tener una repercusión sobre él. Además, algo que es muy importante, todos los fenómenos ecológicos son globales. Si yo ahorita se me ocurre tirar la basura aquí afuera y pienso que eso no va a tener ninguna repercusión, eso es falso, porque como ya espero que se hayan dado cuenta, los vientos, por ejemplo, pueden arrastrar las bacterias que lleva esta basura que yo tiré, ¿sí? Y si cae la lluvia puede arrastrar hacia otros lugares, ¿sí?, esto que yo acabo de tirar. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con muchas ciudades, como la nuestra, que produce una gran cantidad de contaminación. La contaminación es producida aquí en la Ciudad de México, pero nosotros la exportamos, la llevamos a otros lugares gracias a los vientos, al movimiento de rotación, a la lluvia. Entonces, si nosotros contribuimos a que la gente conozca estos elementos y sepa que él sí tiene un impacto sobre el ecosistema y a su vez el ecosistema sobre él, yo considero que en esa medida podemos actuar con mayor conciencia, ¿sí?, de una manera más racional, de una manera mucho más armónica, ¿sí?, incluso con nosotros mismos como seres vivos, ¿sí? Como ya hablaremos en otra sesión, es muy importante saber que todos los componentes bióticos del ecosistema establecemos relaciones muy, muy íntimas, ¿sí? Que este tipo de relaciones sí tienen una gran importancia y que todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene una repercusión. Entonces, esto que te acabo de mencionar tiene también una reacción y un resultado global, ¿sí?, porque todos estos fenómenos ecológicos tienen efecto en todo el planeta. Por eso es, por ejemplo, el rompimiento de la capa de ozono, que si tú te acuerdas, ocurrió en la Antártida y sin embargo, bueno, los rayos ultravioleta caen lo mismo en la Antártida que en Acapulco, que en Canadá, y el efecto que esto tiene es en todos los seres vivos, o sea, son efectos globales, ¿sí? No sé si eso contesta tu pregunta, sí, Jorge. Yo tendría también como un complemento a esta pregunta. Ya se ve claro que el ciudadano común le es importante entender esto del ecosistema y de qué manera puede influir en la conservación de la ecología. ¿Hay alguna estrategia de trabajo ya en la docencia, específicamente en el campo del bachillerato y de Ecología y Ciencias Humanidades por parte de ustedes? Sí, precisamente en estos nuevos programas de estudio se contempla la inclusión de lo que ahora se denomina la educación ambiental, que no implica nada más el ambiente, ¿sí?, sino también el efecto de ese ambiente sobre los seres vivos. Entonces, en ese nivel, en el currículum, ya está contemplado esto, y no solamente en el currículum en la materia de biología, sino también en psicología, en ciencias de la salud, en economía, porque para un mejor uso de los recursos naturales, pues hay que saber de esto, ¿no? Entonces, sí está contemplado en los planes de estudio, pero además constantemente se hacen campañas de concientización con los muchachos y sobre todo de interacción con la comunidad. Es importante que el vecino de al lado conozca qué es lo que nosotros estamos haciendo, y hacemos algo así como pequeños boletines que incluso los muchachos hacen, ¿eh? Los muchachos escogen, por ejemplo, la contaminación en la Ciudad de México, hacen un folletín y lo distribuyen sobre todo en las primarias y secundarias que están alrededor de los colegios, ¿no? Esa es una estrategia. Se hacen también campañas de recolección de basura, se hacen campañas de siembra de árboles, y esto se hace incluso dentro del mismo plantel. Y se celebra, bueno, el Día Mundial del Ambiente, pero de manera constante en las diferentes asignaturas nosotros intentamos que a diferentes niveles los muchachos se involucren con todo esto, que no permanezcan ajenos. Y claro, evidentemente, bueno, entre más gente esté consciente y conozca, primero que conozca y que luego sea consciente, porque bueno, a veces se habla mucho, hay discursos muy ecologistas y mucha gente habla de ecología y muy poca gente conoce realmente estos elementos que ya mencionamos, ¿no? Bueno, ya hemos podido nosotros comprender cuál es la importancia de ver qué es el ecosistema y nosotros también como seres vivos de ver su importancia. Ustedes pueden hacernos llegar sus
inquietudes, sus preguntas a la dirección de correo electrónico que ha estado apareciendo a lo largo del programa. Yo quiero agradecer a la maestra sus importantes conceptos y esperamos contar con su presencia en futuros programas acerca de la misma temática, y creo que el tiempo se nos ha cortado y quisiéramos continuar, y esto lo vamos a hacer en otro programa con la maestra como invitada, y seguiremos con esta temática de los ecosistemas. Muchas Gracias. gracias.